Ahora con Percy Castillo, adjunto para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Tema importante que sale también desde el Parlamento de la República. Se ha autorizado el uso de armas no letales a personal de serenazgo municipal ante el aumento de casos y cifras de inseguridad en nuestro país. Y aunque esto tiene que ser todavía revisado por el Ejecutivo, hay algunos detalles. Votación, primero vamos a recordar, fueron 78 votos a favor en el Congreso de la República, 2 en contra y 7 abstenciones. ¿Qué nos dice este dictamen? Es decir, ¿de dónde va a salir el presupuesto? ¿A qué se refieren con armas no letales? ¿Cuáles podrían ser los alcances y limitaciones también? Buenas noches. Buenas noches. Sí, esta propuesta lo que busca es dotar o que los cuerpos de serenazgo cuenten con armas no letales. Así lo dice el dictamen que se ha aprobado, aunque técnicamente eso es incorrecto, hay que señalarlo con claridad. No existen armas no letales, existen armas menos letales, según justamente lo que señalan Naciones Unidas y a nivel internacional se maneja. Por otro lado, este dictamen también establece que estos instrumentos deben ser adquiridos con los recursos de cada municipalidad. Y acá hacemos un paréntesis, porque no es lo mismo el recurso. Por poner un ejemplo, sin que cada distrito y municipio se sienta mal, no es lo mismo serenazgo de Miraflores que serenazgo de Caraballo. Entonces, esto no estaría generando una especie de favorecimiento para aquel distrito que de por sí ya tiene más recursos económicos. Es algo que la Defensoría del Pueblo ha señalado con claridad como un problema latente en todos los cuerpos de serenazgo a nivel nacional, que es la muy diferente situación de cada uno. ¿Por qué? Porque estos cuerpos de serenazgo se financian obviamente con los tributos municipales. Entonces, dependiendo de los ingresos, los cuerpos de serenazgo son más robustos, tienen mejor equipamiento. Ahora, otra vez se va a incidir en lo mismo, o sea, va a contar con mejor equipamiento aquella municipalidad que tenga mayores recursos. Pero esto es peor. ¿Por qué? Porque cuando se trata de este tipo de instrumentos menos letales, importa mucho la calidad de cuál se compra. No se puede comprar cualquier herramienta, no se puede comprar cualquier instrumento. Se requiere obviamente aquel que esté certificado, aquel que cuente con las garantías justamente de operación de un proveedor que sea adecuado, ¿no? Así es. Le voy a pedir unos instantes, vamos a hacer un paréntesis porque la información está en desarrollo con relación a la captura del ex ministro Heiner Alvarado. Hay algunas fotografías, RPP tiene acceso a ellas precisamente, es el trabajo de la Policía Nacional al momento de la captura de Heiner Alvarado en el distrito de La Molina. Lo tienen ustedes en pantalla, es personal vestido de civil, también otros con chaleco de la policía, del equipo especial, y se le ve a Heiner Alvarado claramente con un polo, un pantalón, sus lentes, que al parecer está observando o revisando los documentos que le está mostrando este agente de la Policía Nacional. Aquí en RPP les estamos contando cómo va el desarrollo de la captura del exministro de Vivienda, Heiner Alvarado. Él ha sido capturado en el distrito de La Molina. Y más adelante vamos a tener, por supuesto, más detalles. Hay un equipo de RPP también haciendo seguimiento a este caso. Retornamos nosotros con el doctor Percy Castillo, adjunto para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo. Doctor Castillo, el tema del uso de las armas no letales, o como su término realmente debería usarse, menos letales. No solo pone en diferencia porque cada municipio tiene un recurso económico distinto. Lo que está de fondo también en este dictamen es la capacitación que deberían tener los serenos, que en el dictamen dice va a estar a cargo de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, pero tiene que haber un convenio interinstitucional. ¿Es factible, digamos, que una persona sea capacitada en un corto tiempo para manejar este tipo de armas menos letales? No. La capacitación para el uso de este tipo de instrumentos tiene que ser una capacitación exhaustiva. Recordemos el tiempo de preparación que toma para un efectivo policial poder manejarse. Y sabemos que no siempre lo hacen bien. Ahora, esto implica también recursos. O sea, capacitar al personal no es algo que se pueda hacer gratuitamente. Involucra también que la policía va a tener que poner de sus recursos para capacitar a otras personas, con lo escasos que ya son. Es decir, esta idea de que no se genera gasto es una idea totalmente equivocada. Y por otra parte, no se entiende cómo en el uso de estas armas menos letales o instrumentos menos letales va a participar la Fuerza Armada.
el ente rector debería ser justamente la Policía Nacional. Hablamos de grilletes de seguridad, chalecos antibalas, aerosoles pimienta, un elemento que también tiene que ser usado con sumo cuidado, es decir, no solo le impide a la persona la visibilidad, sino es la distorsión de los sentidos en general. ¿Qué otro tipo, digamos, de detalles, no de fallas, pero sí de detalles, se tiene que analizar en este dictamen del Congreso de la República? Justamente, por ejemplo, no se puede equiparar lo que significa un chaleco antibala o una armadura de protección con el tema de los perdigones de goma o, como bien ha señalado, el gas pimienta, porque estos instrumentos mal aplicados, incorrectamente utilizados, pueden generar un gravísimo daño. Entonces, lo que la Defensoría del Pueblo ha señalado en sus informes es que estos cuerpos de serenazgo tienen que fortalecerse, tienen que profesionalizarse para que puedan brindar un buen servicio. Tenemos que saber cuántos son, tenemos que homogenizar la forma como se les recluta, cómo se les prepara, para poder pasar o para poder imaginar un estadio donde puedan manejar justamente este tipo de instrumentos. La Defensoría reconoce el valiosísimo trabajo que hacen, la necesidad y ha exigido siempre a los municipios que se les dote de uniformes, que se les dote de material de protección, que se garantice su derecho a la salud, porque no puede ser que un sereno resulte herido y no tenga dónde atenderse. No puede ser que no cobre. Esas circunstancias les impiden justamente brindar un buen servicio y afectan sus derechos humanos, y por eso la Defensoría siempre ha levantado la voz señalando que el cuerpo de serenos cumple una importante función y que debe ser justamente fortalecida. Sin embargo, esta norma no está apuntando al fortalecimiento de base. Por el contrario, está agregando responsabilidades a un elemento, a una institución que requiere ser fuertemente repensada y siempre fortalecida, ¿no? Ahora, no todas las regiones ni ciudades de nuestro país tienen personal de serenazgo, es decir, este dictamen estaría teniendo un alcance. ¿Para qué porcentaje de la ciudadanía de nuestro país? ¿A cuántos realmente, si es que se da? Porque repetimos, falta que pase al Ejecutivo, el Ejecutivo lo puede rechazar u observar. ¿Realmente es un dictamen de beneficio a qué cantidad de personas, de ciudadanos peruanos? Lima Metropolitana en su mayoría de distritos tiene cuerpos de serenazgo de diferente tamaño, ¿no? Y de equipamiento también. Entonces podemos estar hablando de cerca de un tercio más o menos de la población peruana, porque son más o menos 10 millones a nivel de todo Lima Metropolitana, más otras regiones del país. En todo caso, el resto de regiones o no existen cuerpos de serenazgo o estos son incipientes o incipientemente formados, ¿no? Le pido nuevamente unos instantes y un poco de paciencia. Vamos a retornar a la información que está justamente en desarrollo, que es la captura en el distrito de La Molina del exministro Heiner Alvarado, porque el Poder Judicial no ha emitido, y atención con esto, no ha emitido una orden de captura. Y queda claro además con esto que la policía hace su trabajo. Si bien la policía ya lo ha ubicado, repetimos, esto ha sido en el distrito de La Molina, y vamos a recordar también y colocar cuáles son las fotografías de la intervención de la captura a Heiner Alvarado. Lo que tiene en su poder el Poder Judicial, lo que debe hacer ahora es oficiar la detención y la prisión preventiva. Hasta ahora la Policía Nacional no tiene, atención con esto, señor, señora, no tiene este documento, esta resolución, no tiene el documento y no llega, solo está una información en tweet a través de las redes sociales, falta el papel, el documento oficial, las firmas para que continúe el trabajo de la Policía Nacional. Vemos, por supuesto, que según lo que señala el tweet, la policía ha sido efectiva al momento de la captura en la Policía Nacional. Es una información, repetimos, en desarrollo que vamos a estar ampliando en breves minutos acerca de la captura del exministro Heiner Alvarado. Retornamos a nuestro tema y gracias por la paciencia en realidad, porque es este dictamen del Congreso que autoriza el uso de armas no letales a personal de serenazgo, decíamos, no solo no beneficiaría a un gran número de personas, sino que preocupa también, primero, que estaríamos hablando del tema de la selección de serenos en nuestro país o en las regiones que realmente funciona serenazgo, de la capacitación y cómo se haría, del dinero que debería ser destinado para esta capacitación y finalmente puesto en ejecución. Va a ser cada persona quien tome la decisión cómo va a usar esa arma menos letal. Justamente la organicidad. Criterio. Es justamente la capacitación,
es un elemento central, pero también la organicidad. Es decir, que los cuerpos de serenazgo tengan líneas de mando claramente diferenciados para poder establecer cuándo van a intervenir en el uso de estos instrumentos menos letales. Esto es de singular cuidado. Por eso la ley se dio. El reglamento demoró mucho tiempo en poder regir. Y ahora tenemos nuevos alcaldes que están iniciando recién sus gestiones, que en muchos casos están estableciendo cuál es la situación real de los cuerpos de serenazgo y están tomando recién acciones sobre el particular. Debemos evaluar el impacto de la ley, del reglamento, establecer cuánto hemos avanzado en tener un mejor cuerpo de serenazgo, qué tanto estamos garantizando los derechos de los serenos y qué manera realmente podemos primero contribuir a ese fortalecimiento para luego ir viendo si es factible o no concederles nuevas funciones y en este caso este tipo de equipamiento, ¿no? Uh-huh. Y usted decía, doctor Castillo, algo que es muy cierto. Muchas veces, y esto lo hemos conocido cuando recibimos algunas llamadas o comentarios o denuncias, muchos serenos dicen, todavía no nos han cancelado, estamos al borde del término o estamos arrastrando algunos días de pago. Si ya hay, digamos, estas primeras fallas con los serenos, no vamos a mencionar algún distrito en especial, sino con los serenos en general, o si vemos el caso de Trujillo, donde se anuncian compras de motocicletas para justamente personal de serenazgo, y luego se sabe que el personal de serenazgo que se ha contratado no tiene brevete para manejarlas, es un claro ejemplo de cómo ahora podríamos estar hablando de darle a estas personas una arma menos letal, para usar el término correcto. Es la necesidad de crear institución. O sea, la forma de constitución de los cuerpos de serenazgo, su organicidad, no puede depender del alcalde que esté de turno, ni las ganas o el empeño que ponga por mejorar la función, ni puede depender tampoco a su libre arbitrio de poner o colocar a las personas que quiera. Tiene que haber un perfil. Un alcalde que estuvo en este SEC señaló lo mismo. Vamos a hacer pruebas psicológicas. Eso es interesante, toxicológicas. Pero eso tiene que ser estándar. Eso tiene que ser estándar y tiene que cumplirse. Tenemos que asegurarnos que la persona que utilice un instrumento de esta naturaleza en un futuro, cuando ya se haya podido fortalecer los cuerpos, sea una persona idónea. Si de lo contrario, los derechos de todos se van a ver en riesgo. Y primero, los que primero van a estar en riesgo van a ser los propios serenos, a quienes se les dote de estos instrumentos sin estar debidamente capacitados ni saber usarlos. Y eso hay que tenerlo presente también. Y rápidamente le comento algo ya para finalizar, ¿no? Cuando abríamos líneas telefónicas aquí en RPP, la preocupación que recibíamos de parte de las personas que llamaban era ¿qué sucede si la persona que tiene que enfrentar este sereno, poniéndonos en el caso que efectivamente el dictamen sea aprobado como está ahora, se encuentra con una persona que tiene un arma de fuego? Es decir, y una persona que quizá termine reduciéndolo o generándoles daño o incluso matándolo. Es por eso que la función de serenazgo es preventiva. Por eso es que la intervención siempre hablamos de la Defensoría del patrullaje integrado. O sea, siempre la función del sereno debe ir integrada por la Policía Nacional, que es el ente especializado justamente para atender este tipo de situaciones. La labor de ellos es preventiva, no es una labor reactiva de primer orden para intervenir cuando está ocurriendo un hecho de esta naturaleza. Para usted debería seguir funcionando de esa manera. Definitivamente tenemos que profundizar la coordinación entre el serenazgo, los cuerpos de serenazgo existentes y la Policía Nacional como única garantía de un trabajo coordinado y que pueda resultar realmente eficaz. Muchas gracias, doctor Percy Castillo, pero no quiero despedirme de usted sin preguntarle o que forme parte de la campaña de RPP para conocer cómo mueve usted, por ejemplo, desde su posición, el Perú. ¿Cómo lo ayuda al país? Sí, protegiendo los derechos de las personas más vulnerables. Todos los días. Con casos que realmente nos impactan. Muchas gracias, doctor Percy Castillo, adjunto para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo. Ha estado con nosotros en Todo se Sabe. Hacemos